Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre las series alternantes y cómo se hace la prueba de convergencia para las mismas. Entonces, primero que todo, la serie alternante es una serie en la que los términos van intercalando los signos, o sea, positivo y negativo, positivo y negativo. Entonces, son series que pueden empezar en positivo o pueden empezar en negativo, dependiendo del exponente del oscilador, ¿sí? Entonces, vamos a colocar los ejemplos, ¿sí?, de los tipos de serie. Entonces, hay series que van desde k igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Llevan el elemento, el a sub k, ¿sí? Y los osciladores son menos 1 elevado a la k más 1, ¿sí? Eso que escribí en azul se conoce como el oscilador, ¿sí? Y lo que se encarga es de cambiar el signo del término. Simplemente es un menos 1 elevado a la algo. Entonces, en ese caso en el que tenemos el menos 1 a la k más 1, ¿sí?, cuando escribimos nuestro primer dato, entonces quedaría menos 1 a la 2. Entonces el dato A1 es positivo, el siguiente es negativo, positivo, negativo, ¿sí? Y así sucesivamente sigue oscilando el signo. Llega a menos 1 a la n más 1, a sub n más, y sigue hacia el infinito. Esa es una serie alternante. Entonces está esa y está la versión en la que la sumatoria, pues desde k igual a 1 hasta infinito, tiene el oscilador que inicia que no tiene k más 1, sino simplemente k. O sea, dice menos 1 a la k de el a sub k. Entonces en esta versión, cuando uno evalúa en 1, inicia en negativo. O sea, sería menos a1 más a menos a3 más a4, ¿sí? Menos 1 a la n, a n, y sigue, ¿sí? Entonces, simplemente lo que las hace especiales es que el signo se está alternando. Ahora vamos a revisar para esas series lo que se conoce como prueba de las series alternantes. Entonces vamos a empezar. Entonces, prueba de la serie alternante. ¿Sí? Y entonces dice, primero, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n igual a 0, o sea, le hacen la prueba del término enésimo. Si revisan si los datos se hacen cada vez más pequeños. Y además, el dato en la posición k más 1 es menor al dato en la posición k, ¿sí?, o igual, ¿sí? Y ese dato pues está por encima de 0. Entonces, ahí lo que se está hablando de que es que a medida que vamos avanzando, los datos son más pequeños o iguales, ¿sí? Entonces es una serie tipo no creciente. Entonces esto hace referencia a que la serie es no creciente. Si va bajando o permanece igual. Para todo entero, positivo k. Entonces, la serie alternante entonces, sumatoria
desde k igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la k más 1 de a sub k converge. ¿Sí? Entonces, para que converja, se deben cumplir esas premisas. Primero, que el término enésimo tienda a 0. Y segundo, que la serie sea no creciente. Entonces empezamos con los ejemplos. Entonces, uno de los ejemplos más conocidos es la serie armónica alternante. Serie armónica alternante. Es sencilla, es conocida. Dice. Entonces, sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 sobre k. Esa es la serie alternante armónica. Entonces sería, cuando se evalúa en 1, pues simplemente daría 1. Después sale menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, más un quinto, menos un sexto, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, fraccionario cada vez más pequeño y va intercambiando los signos. Entonces vamos a hacer las pruebas. Entonces, la primera prueba es la del término enésimo. Entonces, a sub n es 1. Coloquémoslo acá. Entonces, el a sub n sería 1 sobre n. Recuerden que nosotros, cuando estamos analizando la serie alternante, ¿sí?, tomamos por un lado el oscilador, ¿sí?, y por otro el término enésimo. O sea, este lo mantenemos, digamos que en cierto modo, separado del término a sub k. Entonces, cuando yo hablo de el término enésimo, no coloqué, o sea, no cometí el error de decir que a sub n era menos 1 a la n más 1 sobre n. No, tomé el oscilador por separado y dije que el término enésimo era simplemente 1 sobre k, o sea, 1 sobre n, en este caso. Entonces, y cuando hago la prueba, digo límite cuando n tiende a infinito del término enésimo, que es 1 sobre n. Y acá esto nos queda 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Entonces se cumple la primera premisa, la que está en el cuadrito rojo. La siguiente, vamos a comparar el término a sub k. Hay que comparar el término a de k más 1, o sea, el siguiente, con el anterior, que era el de a sub k, y revisar que sea menor o igual. Entonces, si comparamos, tendríamos, en este caso es 1 sobre k más 1, ¿sí?, que es menor que 1 sobre k. ¿Sí? Y esto es verdadero. ¿Sí? Recuerden que k representa un entero positivo, entonces yo podría en esta desigualdad simplemente pasarlos a multiplicar y decir que esto es lo mismo que decir que k más 1 es mayor que k. ¿Sí? Lo cual es mucho más evidente y sigue siendo verdadero. O sea, esto es verdadero. Entonces cumplimos las dos condiciones, por lo tanto la serie converge. Entonces, por lo tanto, la serie converge. ¿Sí? Entonces, la armónica normal, donde todos los términos son positivos, diverge. La armónica donde los signos se alternan, converge. Entonces, vamos a hacer acá una pequeña revisión de esa misma serie armónica alternante. Entonces,
Si yo la reviso de esta manera, 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5 menos 1/6 más 1/7 menos 1 a la n más 1 sobre n más. ¿Sí? Y yo asocio ya dos datos. ¿Sí? Entonces si yo la coloco como menos 1, como 1, menos. Y entonces acá coloco dentro de un paréntesis el 1/2 menos 1/3 al factorizarle el signo. Si ya no aparece 1/3 sino menos 1/3. Y vuelvo y agrupo, entonces menos. Entonces me quedaría 1/4 menos 1/5 menos 1/6 menos 1/7 menos. ¿Sí? Entonces, si ustedes revisan, sería como tener una unidad menos y 1/2 menos 1/3 es una cifra positiva. Entonces hay que restarle un pedazo acá. ¿Sí? 1/4 menos 1/5 también es una cifra positiva. Entonces hay que restárselo ahí. ¿Sí? Menos y 1/6 menos 1/7 también es positiva. Pues es más pequeñita la cifra. Cada vez más pequeñita. Pero estamos restándole. Entonces es como si arrancáramos en 1 y fuésemos disminuyendo pedazo tras pedazo tras pedazo tras pedazo. Entonces noten que esto es una cifra, esta es otra y esta es otra. Esa cifra cada vez es más pequeña. Entonces, en conclusión es como si eso inicia en 1 y disminuye continuamente. Entonces, otra forma de analizarlo es, imagínense que arrancamos acá mismo. Estamos hablando exactamente de la misma serie. Ahora imaginémonos que la agrupamos incluyendo el primer dato. Entonces agrupamos acá el primer dato. Entonces sería 1 menos 1/2 agrupado más 1/3 menos 1/4 más 1/5 menos 1/6 más. Y entonces como agrupamos de esa manera, la primera cifra sabemos que da 1/2. ¿Sí? Esta operación da 1/2. Esta operación de 1/3 menos 1/4, como el 1/3 es más grande, va a dar positiva. 1/5 menos 1/6, como 1/5 es más grande, pues va a dar positivo. Entonces estaríamos sumándole una cifra y sumándole otra cifra, pues también positiva, pero más pequeña. Y después otra cifra también positiva, pero más pequeña. Y así sucesivamente. Entonces acá se ve, el mismo ejercicio se ve como si iniciara en un medio y fuese creciendo. Entonces, desde este punto de vista, es como si iniciara en un medio y aumenta constantemente. ¿Sí? Entonces, sabemos que la serie, entonces como tiene esas dos versiones, que uno se la puede imaginar en uno y bajando, o en un medio y subiendo, ella está encerrada. Ella está acotada entre el valor del 1 medio y del 1. Y aparte de todo es monótona por asociación. ¿Sí? Si yo la veo por paquetes de A2 es como si fuese disminuyendo y la veo por paquetes de 2 empezando antes como si fuese aumentando, dependiendo cómo la agrupe. Entonces, la serie es
Bueno, está acotada, evidentemente entre el 1 medio y el 1, sin poder ser ni 1 medio ni 1. Y es monótona, pero por asociación, ¿cierto? Por asociación de términos. Sí, según cómo los agrupen. Se agrupan ya dos términos, el positivo, el negativo y el positivo, queda como si estuvieran restándole cifras cada vez más chiquiticas. O si agrupan el otro lado es como si fueran cada vez más grandes. Cada vez más, digo, positivos. Entonces vamos a resolver algunos otros ejercicios de series alternantes. Entonces vamos a revisar la serie que dice, entonces sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de, entonces menos 1 a la k más 1 de 4 raíz de a sobre 2k más 1. Entonces el término enésimo o el término a sub k es primero el término a sub k, que es separado del oscilador, es 4 sobre raíz de k, bueno, 4 por raíz de k sobre 2k más 1. Ese es el término a sub k. El término enésimo sería a sub n, que es igual a 4, ya no es raíz de k, sino raíz de n, sobre 2n más 1. Hay que revisar la convergencia a cero del término enésimo, o sea, la prueba del término enésimo. Entonces, hay que hacer la... Entonces, convergencia del término enésimo a cero. Entonces, revisar que se vuelva despreciable. Entonces, consiste en límite cuando n tiende a infinito de la sub n, y revisar que esto es cero. Entonces, límite n tiende a infinito de 4 raíz de n sobre 2n más 1. ¿Ya? Inicialmente es tipo L'Hopital, o sea, esto es de la forma infinito sobre infinito. Entonces no vamos a utilizar L'Hopital, vamos a utilizar algo sencillo que es dividir por la mayor potencia. Entonces se puede utilizar L'Hopital, dividir por la mayor potencia. En este caso es n. Entonces nos quedaría límite n tiende a infinito de, entonces al dividir por la mayor potencia quedaría 4, esto era raíz de n, al dividir por n introducimos la n, entra como n cuadrado sobre n cuadrado, y acá sería 2n, se cancela, queda simplemente 2 más 1 sobre n. Y esto es como tener límite n tiende a infinito de 4 factor de 1 sobre n de 2 más 1 sobre n. Entonces tiende a 0, 0 sobre 2, simplemente 0. ¿Sí? Entonces sí cumple. Ahora hay que revisar que sea no creciente. Si ya nos encargamos de cumplir la primera premisa, necesitamos ahora verificar esa segunda premisa.
Entonces utilizaremos prueba de la primera derivada. ¿Sí? Para crecimiento y decrecimiento. O sea, para revisar si es creciente o decreciente. Crecimiento y decrecimiento. Entonces vamos a trabajar con un f de x, que es 4 raíz de x sobre 2x más 1. Entonces cuando hablamos de f', lo que haríamos sería denominador al cuadrado. Entonces 2x más 1 al cuadrado. Derivada del numerador, entonces sería 4. Entonces 1 sobre 2 veces la raíz por el denominador menos el numerador, que es 4 raíz de x, por la derivada del denominador, que es simplemente 2. Entonces nos quedaría, simplificando, entonces f' es igual a y entonces sería lo siguiente. Entonces 2x más 1 al cuadrado. Entonces simplifican el 2. Entonces me quedaría por 2. Entonces sería 4x más 2 sobre la raíz menos 8 raíz de x. Como un denominador pues sería la raíz, entonces nos quedaría raíz que multiplica 2x más 1 al cuadrado, y acá sería 4x más 2 menos 8 raíz por raíz sería 8x. ¿Sí? Asumiendo pues que estamos hablando de x positivo. Entonces nos quedaría que f' es igual a, entonces 2 menos 4x sobre raíz de x que multiplica 2x más 1 al cuadrado. Entonces, si nosotros revisamos esa expresión, ella, entonces por acá hay un valor donde f' vale 0. ¿Sí? Y vale 0, acá nos damos cuenta que es para un medio. Un x de un medio. ¿Sí? De ahí para adelante, esto es negativo. ¿Sí? De ahí para atrás, esto es positivo. Nosotros realmente no estamos hablando de x, sino estamos hablando de una k. ¿Sí? Que la vamos a evaluar de 1 hacia arriba, entonces nosotros estamos en esta zona. ¿Sí? Entonces sabemos que es negativo o negativa la primera derivada para toda x mayor o igual a 1, que es lo que nos importa. O sea, ella es decreciente. ¿Sí? Entonces estamos cumpliendo la segunda condición. O sea que en conclusión la serie es convergente. ¿Sí? Cuando se es decreciente, entonces, de las dos condiciones, fíjense, logramos esta, que fue la prueba del término décimo, y logramos esta incluso sin el igual. La logramos con el menor que, o sea, no que sea no creciente, sino que sea decreciente, o sea, que es todavía más restringida.
Ahora vamos a hablar de otro temita pequeño. Entonces, cota para el error de una serie alternante. Entonces, error Entonces dice, suponga que la serie alternante sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 de a sub k, donde a sub k es mayor a 0, converge hacia un número S. Si S de n, que es la suma parcial, es la suma parcial enésima de la serie y a de k más 1 es menor a de k o igual, o sea, es decreciente, ¿sí? O no creciente, mejor dicho, no creciente, para que incluya la posibilidad de iguales. Para todo acá. Entonces, y esto es bastante importante, el S de n, la suma parcial, menos la convergencia, es el dato donde converge toda la serie, es menor o es igual al dato n más 1. ¿Sí? O sea, la serie tiene un error de truncamiento que es proporcional, ¿sí?, al dato donde se trunca, el dato después donde se trunca. Entonces, para toda n. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dada la serie desde k igual a 1 hasta infinito de la serie armónica menos, bueno, la serie armónica no, la serie alternante de menos 1 a la k más 1 sobre 2k menos 1 factorial, aproximar con 5 decimales. Entonces, lo que nos están pidiendo es que el error de truncamiento, o sea, donde la truncamos menos el dato exacto, tengan un valor menor o igual a 0.00.
0, 0, 5. Bueno, esto es cuestión de perspectiva, ¿no? Pero pues ahí para tener los 5 decimales garantizados, pues el error debe ser menor que este porque este en la sexta cifra aproximaría y modificaría la quinta decimal. Entonces hay que buscar dónde truncar. O sea, literalmente lo que se tiene que hacer es buscar el n dónde truncar. O sea, dónde dejar de escribir. ¿Sí? Voy a expandirla para verla un poco mejor. Entonces va desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 sobre 2k menos 1. Todo esto es factorial. Entonces si yo la empiezo a expandir para k igual a 1, sería menos 1 a la 2 sobre, entonces sería 2 menos 1, 1 factorial. 1 factorial. Más, ¿sí? El menos 1, pero ahora va a la 3 sobre el 3. Entonces serían 2. Entonces cuando k vale 2 serían 4 menos 1 sería 3 factorial. Más el menos 1, ahora en 3 sería 4 sobre, entonces 6 menos 1 sería 5 factorial. ¿Sí? Más, y la otra sería menos 1 a la 5 sobre 7 factorial más menos 1 a la 6 sobre 9 factorial más punto seguido. Entonces, gracias al oscilador, pues las cifras van a ir como 1 sobre 1 factorial menos 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 5 factorial menos 1 sobre 7 factorial más 1 sobre 9 factorial. O sea, va a ir alternando. Entonces, yo voy a revisar dato a dato. Entonces, el primer dato, entonces voy a escribirlos acá en otro color, en azul. El dato A1 es 1 sobre 1 factorial, que es 1. El segundo dato que yo tengo es 1 sobre 3 factorial. ¿Sí? Haciendo las operaciones, el 1 sobre 3 factorial, o sea, el 1 sobre 6, ¿sí? Me daría 0.1666 y se repite. El A3, que es este dato, el 1 sobre 120, nos da el 0.00833, ¿sí? Y ahí siguen escribiendo. El A4, ¿sí? Que sería el dato de acá, nos da 0.00030198. El A5, que sería truncarla acá, ¿sí? Sería igual a 0.12345 ceros 2756. Estos datos en azul los estoy sacando de resolver cada uno de estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la cota para el error? Entonces, si yo de la sumatoria
decidiera quedarme en esta cifra hasta acá, el margen de error sería el orden del siguiente dato. O sea, si yo me quedo solo con el primer dato, el margen de error, si yo dijera, no, es que el resultado da 1, el margen de error es de 0 menor a 0,16. ¿Sí? Si yo me quedo con los primeros dos datos, ¿sí?, el margen de error es de la tercera cifra, es de 0.0083. Si yo me quedo con los primeros n datos, ¿sí?, con los primeros n datos, fíjese, el margen de error es del dato siguiente. Entonces yo estoy buscando un error que sea más pequeño que esta cifra. Entonces, ¿cuándo lo obtengo? Aquí en el A5, porque este dato es más pequeño que este. Entonces yo puedo cortar del 4 hacia atrás. Entonces yo lo que puedo hacer es utilizar, entonces, todo esto, toda esta parte, hasta ahí, ¿sí? Si yo lo corto justo ahí, el margen de error va a ser de la siguiente cifra, la de 1 sobre 9 factorial, que es 0.00002756. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer para garantizar que el error se esté por debajo de lo que nos piden. Vamos a trabajar con solo esa cantidad, o sea, solo la cantidad hasta acá, ¿sí? Y eso nos va a dar 0.8414 68, ¿sí? Como nos lo están pidiendo, pues con 5 cifras sería 0.8414,7, ¿sí? Y ahí están las 5 cifras decimales. Esa sería la respuesta del ejercicio, ¿sí?, para una serie que es alternante, ¿sí?, en la que pues estamos cerca del dato de convergencia. ¿Qué tan cerca? Pues el dato al que converge está más cerca que esta cifra. Si le añadimos más términos, realmente la modificación en los decimales va a ser mínima.